Bueno, hermanos, vamos al tema número 2 de esta serie sobre los reyes de Israel. Y el tema de hoy, hermanos, lo he titulado El Rey Saúl. Hoy vamos a empezar a hablar del primer rey de Israel, que es Saúl, en este caso. Y vamos a estudiar un poco de la vida de Saúl. No vamos a hablar toda la vida de Saúl, porque si no, imagínense, no nos alcanzaría el día para eso. Pero vamos a hablar un poco de la vida de Saúl, de lo principal que la Biblia nos muestra en la vida de Saúl. Hermanos, donde la historia del rey Saúl se encuentra en primera de Samuel, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 31, encuentra toda la historia de Saúl, en donde después del capítulo 16 en adelante, hermanos, su vida está mezclada, o sea, la vida del rey Saúl está mezclada con la vida de David. Ahí hay una mezcla entre Saúl y David que creo que todos lo conocemos. Pero lo que vamos a enfatizar es la vida de Saúl en este caso. A ver qué nos muestra Dios en su palabra y que podemos aplicar para nosotros hoy como cristianos. Hermanos, lo primero que vamos a ver es que Saúl fue el primer rey de Israel. Y como primer rey de Israel, hermanos, dice que cuando él es llamado, dicen que Saúl era joven y era muy hermoso, así lo dice la palabra. Vamos a ver primera de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Dice primera de Samuel, capítulo 9, versículo 2, dice, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, y sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces dice la Biblia que Saúl era joven, que Saúl era hermoso, y dice que era alto, o sea que él sobrepasaba a los demás. Era una persona de buena estatura, en este caso, era bien alto. Dice que Saúl es ungido como rey por el profeta Samuel. Después de que Saúl andaba buscando las almas de su padre que se había perdido. Y eso vamos a verlo, o sea, cuando Saúl es ungido como rey de Israel, primeramente vamos a ver cómo es ungido personalmente, no vamos a ver toda la historia, y luego es presentado, Samuel lo presenta a todo el pueblo. Pero vamos a ver primera de Samuel 9, del 16 al 17, y luego brincamos al capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra en el 9, versos 16 y 17, dice así. Dice, y mañana a esta misma hora yo enviaré a ti a un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás, aquí está hablándole el Señor a Samuel, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto a su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Ahora vamos al capítulo 10, versículo 1, dice la palabra, tomando entonces Samuel una redoma de aceite. Una redoma, para que me entiendan, era una vasija, una vasijita, por decirlo de esta forma, pequeña. Era una vasija que era ancha abajo y ella se hacía angosta, como podríamos decir hoy nosotros, como un tipo de pichelito. No sé si está bien la palabra, pichel pequeño, un pichelito, y eso era una redoma. Y esto es lo que toma Saúl en este caso para ungir a David. Dice la palabra, a una redoma de aceite, y la derramó sobre su cabeza, y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y ahí es como Saúl es ungido y viene a ser el primer rey de Israel en este caso. Hermanos, pero lo que es interesante es que sí hay algo que marcó la vida de Saúl, y eso es donde nos vamos a enfocar, en la vida de Saúl, hermanos. Si hay algo que marcó la vida de este rey de Israel, que fue el primer rey de Israel, fue su desobediencia a Dios. Eso es algo que está bien marcado en toda la historia de Saúl. Su desobediencia a Dios. Podríamos decir, hermanos, en este caso, el rey desobediente.
Podría ser el rey desobediente. Si pudiéramos cambiarle o darle otro título a esta enseñanza, sería como el rey desobediente. Eso fue lo que marcó la vida de Saúl en este caso. La desobediencia. Ahora, ¿qué es la desobediencia? Hermanos, la desobediencia es no hacer lo que ordena las leyes o una autoridad, y en este caso sería la ley de Dios y la autoridad de Dios. Saúl fue desobediente a Dios, a la ley de Dios, a la autoridad de Dios. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Ahora, es interesante, hermanos, porque nosotros encontramos en la palabra de Dios que Adán y Eva fueron los primeros en desobedecer a Dios. O sea que la desobediencia, hermanos, no es algo extraño. Si hay algo en lo cual nosotros tenemos que luchar, hermanos, es por obedecer. Es interesante porque la palabra de Dios nos muestra en todas las cosas que debemos de obedecer a nuestros pastores. Que debemos de obedecer ¿a quién? A nuestros padres. Que debemos de obedecer a las autoridades superiores. O sea, Dios nos manda a obedecer porque, hermanos, hay un principio, hermanos, que si es satánico de verdad, hermanos, es el principio de la rebelión o la desobediencia. Si hay algo que Satanás busca en la vida del cristiano, en la vida del creyente, es que usted desobedezca a Dios y a su palabra. Hermanos, es la lucha más grande que nosotros tenemos espiritual. Es la obediencia, porque por naturaleza, ¿qué somos? Desobedientes. Nosotros por naturaleza somos desobedientes. Por eso, hermano, usted cuando iba creciendo, usted que tiene hijos, ¿cómo es normalmente un hijo? ¿Obediente o desobediente? Normalmente es desobediente. Es la naturaleza nuestra caída, pecaminosa, y todo a consecuencia de la caída del hombre en Adán y Eva. Entonces, hermanos, esto fue lo que caracterizó la vida de Saúl. Y vamos a ver tres cosas que la Biblia nos muestra en la desobediencia de Saúl. Lo primero que vamos a ver es, primer acto de desobediencia fue el hacer, oigan esto, el hacer lo que no le correspondía hacer. Hacer lo que no le correspondía hacer. Ya que solo, ahorita que lo vamos a leer, lo va a entender, ya que solo los sacerdotes podían ofrecer sacrificios al Señor. Entonces, el primer acto de desobediencia es hacer lo que no tenía que hacer. Hacer lo que no tenía que hacer. Y vamos a verlo en 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. Dice la palabra en 1 Samuel 10:8, dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Aquí está hablándole Samuel a Saúl, ya como rey. Pero interesantemente, cuando Samuel le habla, le está hablando también de parte de Dios. Y entonces dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz, y espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Cuánto tiempo tenía que esperar? 7 días. Y dice: espera hasta que yo llegue a ti. Ahora vamos a ver el capítulo 13, vamos a brincar al capítulo 13, versículo del 8 al 13. Primera de Samuel, capítulo 13, del 8 al 13. Dice: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. O sea que habían personas que iban a ir a pelear con Saúl, pero como vieron que no llegaba, en este caso Samuel, entonces dice que el pueblo empezó a desertarle. O sea, empezaron a cansarse y empezaron a irse cuando tenían que ir a pelear. Sigue diciendo, dice: entonces dijo Saúl: tráeme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho?
Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, oigan la palabra, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforzaré pues y ofreceré holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Esa palabra de locamente es como desobedientemente has hecho. Eso puede significar esa palabra también de locamente has hecho. Y dice: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. ¿Qué era lo que se le había ordenado? Que esperara que Él llegara, Samuel, para hacer el holocausto o el sacrificio antes de ir a la batalla, antes de ir a la pelea. Dice: pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ese es el primer acto de desobediencia de Saúl. Es hacer lo que no le correspondía hacer. Hermanos, el cristiano debe de tener cuidado, óigame en esto, iglesia, debe de tener cuidado de hacer algo que no te corresponde, que Dios no te ha llamado a hacer. Hermanos, y esto es importante e interesante, porque hay personas que quieren servir al Señor y hacer cosas cuando tal vez Dios no los ha llamado o no es el tiempo todavía. Entonces el cristiano debe tener cuidado de hacer algo que no le corresponde o que Dios no le ha dicho que haga. Sobre todo, hermanos, por desesperación, como en el caso de Saúl. Saúl se desesperó de ver que no venía Samuel para hacer el sacrificio y viendo que muchos empezaron a irse. Y él entonces dice que él se esfuerza, dice: y me esforcé, le dice a Samuel, y fui a ofrecer el sacrificio. Él hizo algo que no le correspondía hacer. Hermanos, si a veces las personas, la iglesia, los cristianos, hacen cosas por desesperación que Dios no les ha mandado a hacer. A veces no aprendemos a esperar en Dios, a confiar en Dios, a oír a Dios, y hacemos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Y el cristiano debe tener mucho cuidado con esto. Hermano, cuidado, estás haciendo algo, y esto ya es directo, cuidado, estás haciendo algo que no te corresponde o deberías de hacer. Cuidado. Cuidado, estás haciendo algo que no te corresponde, que Dios no te ha dicho que hagas. A veces hacemos cosas por desesperación. A veces hacemos cosas que van en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Dios nos manda en su palabra, por desesperación, creyendo de que Dios me va a bendecir o que Dios va a respaldar lo que yo hago, cuando Dios no me ha mandado a hacer eso. Hermano, yo le voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, me acuerdo, llegó una persona y se me arrimó y me dice: oiga, yo veo que a usted Dios lo usa. Y ese hombre llega y me dice: oiga, yo quiero promoverlo a usted para llevarlo a predicar a diferentes lugares, diferentes países de Centroamérica. Me dice: va a estar en buenos hoteles, va a recibir buen dinero. Y en el momento, hermanos, créame, yo me sentí como wow. Pero ¿saben qué hice? Me fui a orar. Y cuando yo me fui a orar, hermanos, yo sentí de Dios: no. Y cuando volví a hablar con la persona que me estaba promoviendo hacia eso, yo le dije: no, mi amado, yo le agradezco su invitación, pero yo creo que Dios no me está llamando a eso. Yo creo que Dios me está llamando acá, a donde yo estoy, a enseñarle a la iglesia, a predicarle a la iglesia, y Dios no me ha llamado a esto. Cualquiera, hermanos, se va a hacer cosas que tal vez Dios no lo ha llamado a hacer.
Ahora, interesantemente, después de muchos años, usted sabe, Dios me ha permitido salir del país, ahora sin yo quererlo, pero ahora creo que Dios movió todo y he salido del país, he ido a predicar, he ido a enseñar, hermanos, no a recibir dinero, no a estar en los mejores hoteles, todo lo contrario, pero creo que ahora sí ha sido de Dios a enseñar palabra a personas sencillas, humildes, hermanos, y Dios es el que me ha llevado y me ha traído y no he descuidado lo que Dios me ha llamado a hacer en este lugar. Entonces por eso le digo, hermano, tenga cuidado de estar haciendo algo que no te corresponde, que Dios no te ha dicho. Porque hay gente que se deja mover por sus emociones y a veces por desesperación para hacer las cosas. Tengan mucho cuidado, hermano. Lo segundo que vemos de acto de desobediencia de Saúl fue, hermanos, primero fue hacer lo que no tenía que hacer y ahora el segundo es al revés. Ahora el acto de desobediencia fue no hacer lo que se le pidió hacer. Primero fue hacer lo que no tenía que hacer y ahora fue no ir a hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. O sea, todo lo contrario, no se parece mucho a nosotros. Hermanos, a veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Y hacemos lo que no tenemos que hacer. Y no hacemos lo que deberíamos de hacer. En este caso. Y vamos a ver esto, hermanos, y esto le costó a Saúl seguir como rey de Israel, porque ya Dios es donde se provee a David para que luego sea rey. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 15, versos del 1 al 3. 1 de Samuel, capítulo 15, del 1 al 3 dice la palabra: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando salía de Egipto. Ve pues, y las instrucciones fueron bien claras. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hermano, yo creo que la orden de Dios fue bien clara. Vaya y mate todo, vaya y destruya todo. Ahora, yo sé que aquí hay muchas personas que se hacen la pregunta: ¿cómo Dios, hermano, siendo un Dios de amor, le dice a un hombre que vaya y mate mujeres, niños, hombres, a todo lo que hay ahí, destrúyelo? Bueno, la Biblia es clara, porque era un pueblo pecador. Porque hay personas que se les olvida que Dios es un Dios de amor, sí, y predican solo de amor, pero la Biblia también muestra un Dios que es fuego consumidor, y que es un Dios justo, y que es un Dios celoso, y que es un Dios 3 veces santo. Y que Dios castiga el pecado. Y por eso, hermanos, igual Dios va a traer juicio sobre la tierra. Dios va a traer juicio sobre los hombres impíos que no quieren arrepentirse y volverse a Dios y quieren vivir o seguir viviendo en su pecado. Vendrá el día que vendrá el juicio de Dios. Pero Dios le da instrucciones a Saúl y son claras: ve y destruye todo. Ahora vamos a ver versículos del mismo capítulo 15, versículos 9 y 11. Dice la palabra: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora vamos a ver versículos del 13 al 16. Dice la palabra: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová.
Oigan, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ahora la pregunta ¿es cierto, él cumplió la palabra del Señor? ¿No? ¿Cuál era la orden de Dios para él? Destruye todo. Y él y el pueblo perdonaron lo mejor. Perdonaron lo mejor. Hermano, eso está como en la palabra, cuando Dios nos manda a nosotros a renunciar al pecado, abandonar el pecado, hermanos, pero nosotros a veces queremos dejar lo mejor, lo que nos agrada, lo que a mí me gusta. ¿Aló? A veces somos iguales. Ahora sigue diciendo, versículo 14, Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec y oiga lo que dice la palabra, los han traído. Ahora la pregunta es, ¿a quién se lo había dicho Dios? A Saúl. Y él lo han traído, o sea, empezó a echarle la culpa a otros. Lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas. Y oigan esto, a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Aquí hay algo interesante porque Saúl era el rey y él era el responsable. Y él lo que dice es el pueblo. Pero luego de eso dice, lo que el pueblo trae es para ofrecer sacrificios a tu Dios, no a nuestro Dios, no a mi Dios, no, a tu Dios. O sea, que Saúl no conocía realmente a Dios y por eso fue tan desobediente a Dios, porque no lo conocía. Él no habló de un Dios personal, él habló de tu Dios, no del Dios personal. Verso 16, entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y ahí empieza a decirle, y vamos a ver versos 18 y 23, y dice así: y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec. Vean la palabra, pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído de Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, otra vez tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Wow. Hermanos, nunca se le olvide eso: la rebelión y la desobediencia es un principio satánico. Dios no se complace en la desobediencia. Ahora traigámoslo, hermanos, a lo natural. ¿Cuál de nosotros se complace de que nuestros hijos sean desobedientes? ¿Hay honra en eso? No. Pues igual es Dios. Y ahora, ¿cuántos somos hijos de Dios? Pues si somos hijos de Dios, debemos de procurar, hermanos, andar en obediencia con nuestro Dios y no caminar en desobediencia, en rebelión contra Él, y en este caso contra su palabra. Si hay algo que la iglesia debería procurar, hermanos, es obedecer la palabra de Dios. Porque Dios se agrada en eso, en obedecer su palabra, no en otra cosa. Hermanos, por eso el creyente está llamado a obedecer la palabra de Dios. Recuerden, la obediencia hay o está la bendición de Dios para nosotros.
Otra vez, el creyente está llamado a obedecer la palabra de Dios. Usted está llamado a obedecer la palabra de Dios, hermano. Si usted es cristiano, si usted dice ser hijo de Dios, si usted dice ser creyente de verdad, hermano, usted está llamado a obedecer esta bendita palabra de Dios, porque es palabra de Dios. No es la palabra de Alberto, no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios para nosotros. Y la iglesia debe de ver eso y entender eso. Cuando Saúl escuchó la palabra de Samuel que le hablaba de parte de Dios, él desobedeció a Dios directamente, aunque era Samuel el que le hablaba. Hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, nosotros en la iglesia, usted debe tomar la palabra como que viene de parte de Dios y no de un hombre, sino de parte de Dios para nosotros, para hablarnos, para instruirnos, para enseñarnos. En este caso, para ser obedientes a Dios. Uno de los problemas de Saúl fue que él tuvo en poco la palabra. Y ojo lo que te voy a decir, iglesia, no tengas en poco la palabra de Dios, ya que en ella está todo el consejo de Dios. No tengas en poco la palabra de Dios, porque en ella está el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. No tengas en poco esta bendita palabra, iglesia. La Biblia dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17 que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando habla de toda buena obra es para hacer lo que Dios quiere que yo haga. El problema es que, más bien, otra vez volviendo al texto, y el problema de Saúl fue no hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y antes de eso, más bien haber hecho lo que Dios no le mandó a hacer. Es interesante. Hermano, pero no tenga en poco la palabra de Dios. No crea, hermano, yo lo he dicho y voy a volverlo a decir, hermano, yo no vengo a gastar una hora de mi tiempo acá a enseñarle a la iglesia. No, hermanos, vengo a enseñarle de todo mi corazón lo que Dios me ha hablado y quiere hablar a la iglesia, esperando que sea Dios quien hable a la iglesia, al pueblo. Y yo espero, hermano, que usted tampoco tenga en poco el venir a escuchar el mensaje y nada más venga porque hoy no tengo a dónde ir. Y nada más venga porque como tengo que ir a la iglesia. No, hermano, atiende el consejo, la palabra de Dios para tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Y tercero, hermanos, acto de desobediencia de Saúl, hermanos, fue el consultar. Oigan esto, el consultar a quien no debía de consultar. Primero, hacer lo que no se le mandó a hacer. Segundo, no hacer lo que se le mandó a hacer. Si al hombre estaba todo al revés. Y ahora, el tercer acto fue consultar a quien no debía consultar. Y eso lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 28, versos del 4 al 7. Dice la palabra en 1 de Samuel, capítulo 28, versículos del 4 al 7. Dice así la palabra: y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Senún, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, oigan esto, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y ahí es donde este hombre se va a consultar con una bruja.
Hermanos, es interesante porque hay personas, aún a veces cristianos, que oran a Dios y van a ver al médico y oran a Dios porque tal vez tienen una dolencia, tienen una enfermedad, y como Dios no les responde, como no hay sanidad, entonces van a ver quién y le dicen: mira, yo conozco a alguien que cura, un curandero. Hermanos, estoy hablándole de cristianos. Y a veces la gente va y busca, porque Dios no le ha respondido, porque el médico del hospital no le ha dado nada de lo que él quiere o ella quiere. Y van a consultar y van a buscar donde sea, porque el deseo es: quíteme esto. Y ustedes se acuerdan, hermanos, cuando la Biblia enseña de que Pablo tenía un aguijón en su carne, era una enfermedad. ¿Y qué dice la palabra? Dice 3 veces, dice: he rogado al Señor, oigan, he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué le dijo el Señor a Pablo? Bástate de mi gracia, Pablo. En otras palabras, no te voy a quitar eso ahora. ¿Por qué? Porque eso era necesario para la vida de Pablo, para que él no se exaltase, no se engrandeciese por las revelaciones que Dios le había dado. Entonces Pablo no dijo: no, ahora he rogado, Dios no me sana, entonces voy a ir a buscar a ver quién me sana. Voy a ir a buscar a ver quién, porque ya oré a Dios, pero Dios no quiso. Voy a ver quién, y va y busca. Hermanos, eso hacen muchos cristianos. Tengan cuidado, iglesia. ¿De dónde se mete? ¿De qué anda buscando? No todo lo que brilla es oro, hermanos. Amén, iglesia. No todo lo que brilla es oro. Ahora, este hombre va a consultar a esta divina. Y este hombre va a preguntarle, y dice que le haga venir de entre los muertos a Samuel, para preguntarle a Samuel en relación a la batalla que él iba a tener. Y aparentemente, entre comillas, el espíritu de Samuel viene a este mundo. Hermanos, y ahí a veces entra una pregunta de muchos: ¿qué pasó ahí? Bueno, para esto hay 2 posiciones. Yo creo una de ellas, no creo en ambas, pero una de las posiciones es que Dios en su soberanía, esa es una de las posiciones que hay, que Dios en su soberanía permitió que realmente Samuel viniera de los muertos y hablara a Saúl. Esa es una posición que hay. Ahora, yo sé que Dios en su soberanía, Él puede hacer lo que Él quiera. Pero hermanos, pero eso contradice también toda la Escritura, toda la palabra de Dios. La Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Punto. Ahora hay que entender todo el contexto. ¿A quién estaba buscando, en este caso, Saúl? A una adivina, a una bruja. Y esa es la segunda posición, que es la que yo creo que realmente, hermanos, la Biblia dice que Satanás es padre de mentira y él es engañador. Entonces, lo que realmente vio Saúl era un espíritu engañoso que se hizo pasar ¿por quién? Por Samuel. Ahora, muchos dicen: pero ¿cómo entonces le dijo todo? Hermanos, Satanás conoce todo, conoce la palabra de Dios. Cuando Satanás le habla a Eva, hermanos, no le recita la palabra. Cuando Jesús fue tentado, no le recitó la palabra también a Jesús. Ahora, la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y él es engañador, él es mentiroso. Entonces, muy probablemente, hermanos, fue un espíritu engañador. Es lo más que puedo ver en todo el contexto bíblico de que eso fue, porque andaba consultando, era una bruja. Ahora hay muchos que van a consultar a la bruja, al brujo, y dice: sí, es que para hablarle a mi abuelo, hablarle a mi mamá, y le dice: sí, aquí está su mamá, aquí está su abuelo, aquí está su hijo, y empieza a hablarle. Eso le ha pasado a muchos que practican eso.
Muchos inclusive dicen, es que Julano se murió y se me apareció en la noche en un sueño. Hermano, yo respeto, si quiere creerlo, créalo, pero de acuerdo a la Biblia enseña claramente, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Nadie puede venir del otro lado. Y menos a veces a contar cosas. Voy a meter ahí una cuña, porque hoy hay muchos que dicen, es que yo me morí. Y yo vi allá cosas, y unos fueron al cielo y otros fueron al infierno, y vienen y cuentan un montón de cosas que vieron. Curiosamente, Pablo fue al tercer cielo y dice que Dios le prohibió que dijera lo que había visto. Pablo, que escribe casi todo el Nuevo Testamento. Cuando el Señor resucita a Lázaro, la Biblia no registra nada de que Lázaro empezara a hablar de qué había visto. Y estuvo muerto 4 días, olía mal y el Señor lo resucita. Nosotros debemos de creer a lo que enseña la palabra de Dios. Ella es suficiente. Esta es toda la revelación de Dios, de lo que Dios nos ha dejado. Hermanos, si hay algo que debemos de consultar es su palabra, no otra cosa. Y hoy en día, hermanos, también hay muchos que van donde el que dice ser profeta, hermanos, entre comillas, y es como, adivíneme la vida. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué tiene Dios para mí? Tengan cuidado, iglesia. Hoy hay muchos que tienen, lo que operan es espíritus de adivinación. Porque cuando los profetas hablaban de parte de Dios, era para corregir al pueblo, era para hablarle al pueblo que se volviera a Dios. No era para adivinarle la vida y decirle, vas a viajar, vas a ir por las naciones, vas a tener riqueza, prosperidad, abundancia. Y eso es lo que hoy hacen. Tenga cuidado, iglesia, con esto de consultar a quien no debes consultar. Me acuerdo una vez, oré por una mujer y terminando de orar llegó la mujer y me dice, pastor, ¿qué le habló Dios? ¿Qué le dijo de mí? Y digo yo, ¿qué? De ahí, hermanos, yo he dejado de orar mucho por personas. Porque yo entendía, uno empiezan a verlo como una bola de cristal. Tal vez me parezca un poco, pero no lo soy. Porque lo que quieren es que uno les hable y les diga las cosas. Hermano, ¿usted quiere que Dios te hable? Estudia esta palabra todos los días y Dios te va a hablar. Escudriña la palabra de Dios y Dios te va a hablar. Ven a la iglesia y Dios te va a hablar a través de su palabra. Pero no espera, hermano, que le adivinen. Ahora yo creo, no es que no crean que Dios no pueda usar a alguien para hablarme de parte de Él. Eso yo lo creo. Pero no como hoy lo hacen, de hagan fila para profetizarles y a todos hablarles de parte de Dios. Eso es antibíblico. Y hoy muchos lo creen, por lo que van es buscando es como al vidente, el que me hable de parte de Dios. Y eso era lo que Saúl estaba buscando. Él estaba desesperado y yo ocupo que alguien me hable y Dios no le había hablado, entonces me voy a buscar al primero que me encuentre para que me hable. Óigame esto, iglesia. La confianza del creyente siempre debe estar en Dios, aun cuando no veamos la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Vuelvo a decirlo, iglesia. La confianza del creyente, de un verdadero cristiano, siempre debe estar en Dios, aun cuando no veamos la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Porque a veces vamos a orar, hermanos, y no vamos a ver la respuesta de Dios. A veces porque tal vez la respuesta de Dios fue no. No te voy a dar eso que me estás pidiendo. La Biblia muestra de cómo David ora por su hijo para que Dios se lo sane. Se postra y ayuna inclusive delante de Dios para que Dios le sane al hijo. Y Dios le dijo, no, tu hijo muere. Y se murió. Y David reclamó. David lo apartó eso del Señor.
dice que David se postró y adoró el nombre del Señor, y él dijo: Él murió, ahora yo voy a Él, mas Él no volverá a mí. Y adoró a Dios, y siguió honrando a Dios, aunque la respuesta de Dios fue no. Ahora, a veces la respuesta de Dios tal vez no es no, a veces es todavía no. Todavía no. ¿Por qué? No sé. Hermano, y nunca espere que cuando Dios le diga no, porque a veces nosotros somos como los chiquillos, ¿verdad? Cuando le piden a uno permiso para ir a un lado y uno no, ¿pero por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? A veces Dios es así con nosotros: Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Señor, pero de veras, no es no. Le pasó a Moisés también. Moisés quería entrar a la tierra prometida. Dios le dijo: tú la verás de lejos solamente. Y entonces Moisés: Señor, pero es que yo quiero entrar. Y se vuelve el Señor y le dice: basta ya, no me hables más de este asunto. O sea, no es no, no vas a entrar. Y eso es Dios. El problema es que hoy quieren a un Dios a su conveniencia, que todo le diga sí, voy a tener todo, voy a ir donde yo quiera. Hermanos, ese no es el Dios de la palabra. El Dios de la palabra también nos dice no. Por eso dice la Biblia que Él es el que abre puertas, pero también el que cierra puertas. Claro, hoy solo le dicen a la iglesia: Dios va a abrirte puerta. No, pero también Él se la va a cerrar. Y si Él la cierra, la Biblia dice que cuando Dios cierra la puerta, nadie la abre. Y cuando Él la abre, nadie la cierra. Pero cuando es Él. ¿Amén, iglesia? Entonces la confianza del creyente siempre debe estar en Dios, aun cuando no veamos respuesta a nuestras oraciones. Tenga cuidado, iglesia, de ir a consultar y a buscar lo que no se le ha perdido, cuando no ve la respuesta de Dios que usted quiere ver o quiere oír. Ahora, hermanos, la desobediencia de Saúl le trajo consecuencias que le costó el reino. Por eso, hermanos, Dios siempre ha pedido, óigame en esto, Dios siempre ha pedido a su pueblo, es obediencia a su pueblo. Pero siempre, lamentablemente, el pueblo de Israel fue un pueblo desobediente. Pero hermanos, hasta el día de hoy Dios sigue demandando obediencia. Vamos a ir a Deuteronomio 4, del 1 al 2. Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 2. Cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, y ve lo que le dice el Señor a este pueblo, y Él les dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y los decretos que yo os enseño, óigalos, dice, para que los para que los ejecutéis. O sea, ¿para qué? ¿Para qué oímos los estatutos y decretos de Dios? Para cumplirlos. Para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que os he mandado, ni disminuiréis de ella. Oiga, desde el Antiguo Testamento, ni le ponga ni le quite. Simplemente hable lo que ella enseña. Dice, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Que yo os ordeno, dice la palabra. O sea, es una ordenanza: cumplan mi palabra, obedezcan mi palabra. Ahora, en 1 Samuel, ya lo leímos, cuando le habla el profeta a Saúl, le dice: ¿se complace Jehová en qué? En que se obedezca su palabra. Se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca su palabra. Porque el pueblo de Israel hacía sacrificios al Señor, pero los sacrificios tenían que ser en una actitud de ¿qué? De adoración. De adoración. De honrarle a Él como nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Ok, el Señor le está diciendo a Saúl: si yo soy su Dios, hónreme. No solo haciendo los sacrificios, no, en obediencia. En obediencia. Vea lo que dice Jeremías 7, del 23 al 26.
Para el tiempo del profeta Jeremías era cuando el pueblo de Israel iba a ser llevados cautivos por los babilonios. Y ve lo que dice el profeta Jeremías, o Dios hablando a través del profeta Jeremías, capítulo 7, del 23 al 26, dice la palabra: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios. Oigan, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron, oigan, y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron, oiga iglesia, en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día de vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Wow. Dios les mandaba profetas a hablarles de parte de Dios. Vuélvanse a mí, dejen la idolatría, dejen el pecado, renuncien. Pero ellos no quisieron escuchar. Desobediencia. Hermanos, si hay algo que ha marcado el pueblo de Israel, ha sido la desobediencia. Eso ha marcado el pueblo de Israel, la desobediencia. Hermanos, hoy en día es interesante ver, hermanos, en relación a esta desobediencia. Hermanos, yo quiero que me escuchen esto, ya casi vamos terminando, pero hermanos, yo sé que hay mucho calor, pero escúchenme en esto por favor. Y es, oigan, hoy en día es interesante ver y escuchar a las personas nombrar a Dios o postear mensajes y pasajes bíblicos en sus Facebook, en sus estados, y en donde creen que por eso están bien con Dios, cuando en realidad la mayoría caminan en desobediencia con Dios. Hermanos, si la gente cree que porque postea cosas de Dios y habla de Dios, puro Saúl, yo hice lo que Dios me mandó, yo cumplí, era verdad, andaba en desobediencia. Primero por hacer lo que no tenía que hacer. Y segundo por no hacer lo que Dios le mandó a hacer. Hermanos, le voy a poner eso así de fácil. Hay gente que habla de Dios para arriba y para abajo en el Facebook, hermano, y tan siquiera se congrega en una iglesia. Tan siquiera se congrega en una iglesia. Otros creen que porque conocen algunas citas bíblicas, conocen la palabra de Dios. Hermanos, no se equivoque. Dios demanda obediencia. Ahora, si somos realistas, hermanos, ¿quiénes en este lugar obedecen completamente a Dios? Yo soy el primero en decir, no, yo no obedezco completamente a Dios. Y por eso es mi lucha todos los días y mi oración todos los días. Señor, yo quiero obedecer tu palabra, yo quiero conocerte, yo quiero que tú me instruyas, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú guíes mis pasos, Señor, porque por mi naturaleza es la desobediencia. No sé cuántos me están entendiendo. Ahora vea lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 19. Subraya ese pasaje. Santiago, capítulo 2, versículo 19, después de Hebreos, está al final. Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice Santiago: dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. O sea, como diciendo, ¿tú crees que Dios es real? ¿Tú crees que Dios existe? ¡Qué bueno!
Qué bueno que usted diga creer en Dios. Qué bueno que usted crea que Él es real, que Dios existe. Qué bueno, pero sigue diciendo el verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, los demonios creen y los demonios tiemblan. Y hoy la gente cree, hermano, que porque se ha hecho un Dios a su conveniencia, están bien con Dios. Y dicen, es que yo creo en Dios. Qué bueno. Usted se congrega, ¿no? ¿Por qué? Y empiezan a darle en toda su respuesta. Ni en eso somos obedientes a Dios. Y creen que porque postean cosas en Facebook. Hermanos, ahora no estoy diciendo que no debamos como cristianos, más bien ojalá como cristianos realmente, hermanos, publicáramos la palabra de Dios y que las personas conozcan el Evangelio a través de lo que nosotros expresamos. Pero hermanos, a veces lo que hacen con la mano, lo que hacen con la mano lo borran con el codo. Y hay gente, hermanos, que cree que está bien con Dios, que andan en desobediencia con Dios. Yo he visto personas, hermanos, que hablan de Dios en su Facebook para arriba y para abajo, pero también ponen la foto sentados ahí con las birras tomando. Y gracias a Dios por un día más, y gracias por el trabajo, y Dios es bueno, y Dios va conmigo, y ponen citas bíblicas. Dijo Jesús, ese pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, si es que el cristiano debe caracterizarse por su deseo, oigan esto, por su deseo de obedecer al Dios que le salvó y dio su vida en la cruz del Calvario. Es interesante porque Saúl decía eso, para hacer sacrificios a tu Dios. No era el Dios de él, era tu Dios. El cristiano se caracteriza o debe caracterizarse por su deseo de obedecer al Dios que le salvó, dando su vida en la cruz del Calvario. Hermanos, la vida cristiana, óigame en esto, no es un asunto de ritualismo, sino de obediencia. La vida cristiana no es un asunto de ritualismo, sino de obediencia. Por eso a la mayoría de la gente le gusta, hermanos, la iglesia tradicional o las iglesias evangélicas de hoy, porque todo es ritualismo. Y creen que porque hacen ciertos ritos religiosos están bien con Dios. La vida cristiana no es de ritualismo, es de obediencia. De obediencia a Cristo y a su palabra. Vean lo que dice la Biblia en Lucas 6:46. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, versículo 46, hablando el Señor, y Él mismo dice y hace una pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hermano, eso no hace la mayoría de las personas en las iglesias. Llámese católica, evangélica, testigo de Jehová. Hermanos, llámese como se llame. ¿Cuál es el gran problema de llamarle a Él Señor, Señor? Pero lo que menos hacemos es lo que Dios dice que debemos de hacer. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hermanos, y con esto voy terminando. Yo quiero hacerle 3 preguntas. De eso que hemos estudiado de la vida de Saúl, un rey que fue marcado por su desobediencia a Dios. Primer pregunta: ¿estamos nosotros siendo realmente obedientes al Señor? Hermano, ¿usted busca realmente ser obediente al Señor? Estudia la palabra, lee la palabra todos los días esperando que Dios te hable para ser obediente a Él.
¿Vienes a escuchar la palabra de la iglesia esperando ser obediente a Él? Segunda pregunta. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar por obediencia a Cristo? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar, a matar, a destruir por obediencia a Cristo? El Señor le dijo a Saúl: ve y destruye a Amalek y todo lo que tiene. Pero ellos dejaron lo mejor, lo que creían que era mejor para ellos. Cuando Dios le dijo: ve y destruye todo, quita todo eso. ¿A qué estás dispuesto a renunciar por obediencia a Cristo? Y tercera y última, con eso termino, hermanos. ¿Vives todos los días con el deseo de obedecer a Dios y su palabra? ¿Vives todos los días, hermanos, con el deseo de obedecer a Dios y a su palabra? Hermanos, ese es mi deseo. Pero ¿saben qué encuentro también dentro de mí? La verdad, la realidad. Señor, no te obedezco en todo, pero hay un deseo en mí. Yo quiero obedecerte. Yo le digo al Señor cuando leo su palabra y oro, y yo le digo: Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero hacer lo que tú me muestras acá, aunque mi carne no quiere, aunque a mí me cuesta, pero yo quiero obedecerte. Y esa es la pregunta: ¿vives todos los días con el deseo de obedecer a Dios y su palabra? Hermano, no vivas como Saúl, en que hizo lo que no tenía que hacer y no hizo lo que tenía que hacer, lo que se le mandó a hacer, y luego ir a consultar y a buscar lo que no tenía que consultar y buscar. Busca al Señor tu Dios, obedécele a Él, ríndete a Él, búscale a Él para que vivas en obediencia. No somos perfectos, pero un cristiano va a querer siempre obedecer a Dios antes de lo que su carne y su corazón le dice. Debemos de obedecer a Dios por encima de lo que yo quiera. Señor, queremos darte gracias en esta mañana, Padre. Gracias una vez más por tu hermosa y bendita palabra, Señor, porque ella es viva y eficaz, Dios. Hoy hemos visto, Señor, la vida de este primer rey de Israel, Señor, un hombre que se caracterizó por su desobediencia a ti. Y eso refleja, Señor, la vida de todos nosotros, Dios. Porque todos hemos desobedecido y somos desobedientes. Pero hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, a escuchar tu voz y a obedecer tu voz, tu palabra, de lo que tú nos mandas, Dios. De lo que tú nos enseñas, Señor, cada vez que abramos la Biblia, cada vez que vengamos a la iglesia a escuchar el mensaje. Oh Dios, háblanos para obedecer. Háblanos, Señor, para obedecer, que nuestro oído y nuestro corazón estén atentos a tu voz, a tu palabra, para decir: Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad, Dios. Porque es ahí donde estará la bendición para nosotros, donde tú serás honrado y serás glorificado, así como un hijo que es obediente a sus padres trae honra y gloria a sus padres. Igual nosotros como tus hijos, Señor, que traigamos honra y gloria a tu nombre en la obediencia, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?